Dios les guarda, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy vamos a estar analizando un texto a sugerencia o a petición de una hermana de la congregación en donde asistimos en este momento. Nuestra hermana nos estuvo pidiendo analizar un poco Hechos capítulo 16, versículo 31. El famoso Hechos capítulo 16, versículo 31. Hasta este punto probablemente algunos no identifican todavía qué dice Hechos 16, 31. Pero bueno, en sugerencia a nuestra querida hermana que nos pidió analizar este texto, pues hoy vamos a meter Hechos 16, versículo 31 en su real contexto, porque también Hechos capítulo 16, versículo 31 es un texto bastante sacado de contexto en el cristianismo actual o lo que sería el cristianismo del siglo XXI. Ahora, la gran pregunta o la duda que tendrán algunos, ¿qué dice Hechos 16:31? Pues bueno, vamos a ver. Y allí ya se le va a hacer bastante familiar una vez que yo les diga qué es lo que dice la cita de Hechos capítulo 16, el versículo 31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí ya le está sonando bastante familiar, ¿verdad? Ya lo puede identificar. Este es el texto de Hechos capítulo 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, el haber sacado o el sacar este texto, que es un precioso texto, indudablemente que sí, pero el haber sacado ese texto de su real contexto, como algunas analogías que hemos tomado también en videos anteriores, el haber sacado ese león de su hábitat natural y colocarlo en las rejas de un zoológico en donde pierde toda fuerza, en donde pierde toda capacidad, pues lo mismo aplica con este precioso texto que nace, que su contexto no es ni siquiera una doctrina, su contexto es una historia, es un relato de unas vivencias que tuvo el apóstol Pablo juntamente con uno de sus colaboradores. Pero simplemente el cristianismo, inclusive hasta del siglo pasado hasta nuestros días, solamente se interesó o solamente se impactaron con Hechos 16:31 y entonces empezaron a darle vida a una mala doctrina, y que se fue asentando adentro de la iglesia. ¿Cuál es esa mala doctrina, pastor? La mala doctrina de que mis hijos están bajo la promesa. ¿Sí ha escuchado esto, verdad? Creo que sí. De alguna manera, si usted ha estado allí por muchos años en el entorno eclesiástico cristiano del siglo XX y el siglo XXI, en algún momento tuvo que haber escuchado que alguna persona, no, es que mis hijos están bajo la promesa. Ajá, ¿cómo es eso que sus hijos están bajo la promesa? Sí, porque la Biblia dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Entonces, esto ha dado pie, hermanos, para que algunos piensen que si mamá se vuelve cristiana, entonces ya los hijos de mamá ya están bajo un manto profético. Inclusive algunos dicen, ¿no? Están bajo un manto de protección. Entonces que no importa lo que ellos estén viviendo, no importa lo que ellos están realizando. Capaz que esos muchachos son unos delincuentes, andan en las peores andanzas. Pero la mamá dice, pero yo tengo la promesa de Hechos 16:31 que dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Ahora, hay que ordenar un poco las cosas para meter en su contexto real.
este texto de Hechos 16:31. Hay que meterlo en su contexto, pero antes de meterlo en su contexto, que quiero que nosotros también podamos analizar y comprender la doctrina de la salvación tal cual como lo explica las Escrituras. Yo recuerdo una de las cosas que escuchaba muy frecuentemente cuando estaba más joven en la iglesia, capaz que era todavía un niño, 8 o 9 años, y ya luego también, ¿verdad? Ya de adolescente también escuchaba mucho esta frase de la boca de algunos predicadores, y era la frase de que Dios no tiene nietos. Era la frase de que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, pero que Dios no tiene nietos. Ahora, ¿qué significaba esto? Significaba que la salvación, daban a entender estos predicadores de antaño, y era que la salvación es personal. Así como nadie puede salvarse a sí mismo, sino que necesita ser salvado por Jesucristo, el único redentor, el único salvador, el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Así también nadie puede salvar a otra persona. Es que comprende, es decir, nadie, es decir, yo, David Durelia, por mis fuerzas, por méritos, por atributos, por lo que quiera, por lo que sea, yo no puedo salvar a ninguna otra persona, ni siquiera a mis hijos. Así que es importante, hermanos, tener esta aclaratoria acerca de la doctrina de la salvación, la doctrina bíblica. Entonces, ya habiéndole explicado esto, creo que es bastante, queda sin fuerza esa mala doctrina de que mis hijos están bajo la promesa. Entonces es importante entender, hermanos, a la luz de las Escrituras, esta frase no tiene sustento bíblico. Le puedo tomar algunos ejemplos, inclusive dentro de la misma Escritura. Tenemos un ejemplo bastante particular, como lo fue el ejemplo de Samuel el profeta. Cuando usted lee, usted ve que Samuel fue, bueno, pues, qué calidad de varón de Dios fue Samuel. Un hombre que el primer libro de Samuel nos dice, no dejó caer a tierra, pero ninguna de las palabras de Jehová. Fue el sucesor de un mal sacerdote, como lo fue sacerdote Elí, juntamente con sus hijos, pero Samuel fue todo lo contrario a lo que realmente fue el sacerdote Elí. Pero ¿saben lo que es interesante? Que al término de la vida de Samuel, cuando ya Samuel está bastante anciano, se acerca el pueblo y le dice a Samuel, Samuel, queremos rey. ¿Se acuerdan esta historia, verdad? Samuel, queremos rey, porque ya pues, queremos rey como todas las naciones. El pueblo empezó a reclamar rey. Pero dentro de esa petición que le estaban haciendo a Samuel, le dicen a Samuel, Samuel, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, Samuel. Qué interesante, ¿verdad? Samuel siendo un varón, pero un varón de Dios en toda la extensión y ampliación de la palabra, ¿eh? No era un pseudo profeta Samuel, un tremendo varón de Dios. Y fíjese qué interesante que ni Samuel, por manejar un contexto, no pudo influenciar en la vida de sus hijos, él con su propia fuerza, con sus propias intenciones, de tal manera de que sus hijos fuesen la calidad de varón de Dios que él fue. Así que, hermanos, este es un ejemplo bastante claro que lo encontramos en las Escrituras para hacernos entender que, para hacernos entender que no existe eso de que alguien puede salvar a alguien. Eso de manto de salvación, eso no aparece en las Escrituras. Estas son cosas que más textos sacados de contextos que se ha ido creando malas doctrinas y malas enseñanzas. Así que, habiendo explicado esto, entonces ahora sí, vamos a ver el contexto de Hechos capítulo 16, versículo 31. Es un poco largo, trato simplemente de resumírselo y lo estaremos viendo a partir del versículo 11
hasta el versículo 31. Por lo menos cuando usted lo ve en Hechos capítulo 16, por factor de tiempo en estos videos no voy a leer todos los textos hasta el 31, se los voy a explicar, pero sí quiero que usted lo lea, busque su Biblia, Hechos 16, 11 al 31, ahí tenemos el contexto que es el que termina generando el texto, porque como también les he enseñado en anteriores videos, no existe textos llaneros solitarios. Todo texto de las escrituras está metido dentro de un contexto. De hecho, el contexto es la que termina generando el texto. Así que, hermanos, espero que cada video les sirva, le esté sirviendo para aprender a meter cada texto en su contexto y así no andar haciendo malas doctrinas, no andar blasfemando inclusive con la palabra de Dios como muchos el día de hoy lo están haciendo. Y este texto de 16:31 es uno que le han dado pela como usted no tiene idea. Esto también ha permitido que muchos padres se excusen de la responsabilidad de predicarle a sus hijos, porque entonces no les quieren predicar, no los quieren confrontar, no les quieren presentar el evangelio. Los hijos se están haciendo y deshaciendo por todas partes, pero ellos dicen están orando por los hijos. Esto es muy común el día de hoy, lo escucho bastante. Estoy orando por mis hijos, estoy orando. Le tengo una noticia, orar no es suficiente. No digo que sea malo orar por nuestros hijos, no he dicho que sea malo, entienda mi palabra. Lo que sí le estoy diciendo es que orar por nuestros hijos, que a lo mejor son inconversos, que a lo mejor no han creído en Cristo todavía, orar solamente por ellos no es suficiente. No es suficiente. Tiene que presentarle el evangelio de salvación a sus hijos. Tiene que confrontarlos con sus vidas de pecado. La decisión que ellos tomen luego que usted le presente el evangelio o luego que usted lo confronte con sus pecados, ya usted de ahí no tiene culpa. Si ellos aceptan al Señor, pues gloria a Dios, habrá ganado un alma y un alma muy valiosa, la alma de sus hijos, las almas de sus hijos, que tremendo regalo de Dios, está bien. Pero si sus hijos no creen, por lo menos usted va a tener la paz de que usted les predicó el evangelio, de que usted los confrontó con sus pecados. Pero pensar que solamente oramos por nuestros hijos, no le decimos nada y nos engañamos con la idea de que nuestros hijos están bajo la promesa de Dios, pues es un error garrafal, porque no es lo que da a entender Hechos 16, versículo 31. El contexto es que el apóstol Pablo, juntamente ya Pablo entra a las tierras macedonias por medio de una visión. Pablo pues da un giro a su ministerio y Pablo se va a las tierras helenísticas y Pablo pues llega a su primer lugar, a Filipos, y allí Pablo pues empieza a predicar el evangelio. Hay una jovencita llamada Lidia que cree en el Señor y allí la jovencita le permite a los misioneros, a Pablo, los colaboradores, estar con él un tiempo allí en su casa, y Pablo pues continuamente salía de día en día hasta la sinagoga y seguir predicando, seguir haciendo la obra de Dios. Pero había una joven que tenía un espíritu, un demonio de adivinación sobre ella, y cada vez que Pablo pasaba con su equipo, pues la joven empezaba a gritar: estos son varones de Dios, y la joven empezaba a gritar un montón de cosas acerca de Pablo y de su equipo. En un momento, cuando Pablo ya no toleró más la situación, pues Pablo reprende ese demonio y el demonio se va de la joven, el demonio de adivinación se va de la joven. Y bueno, los dueños, porque era una joven esclava, los dueños de esta joven, viendo que la joven perdió pues esa capacidad ahora de adivinar, y obviamente con ello también se le fue su ingreso, sus recursos que ellos tenían a través de esta joven, pues denuncian al apóstol Pablo
denuncian a Pablo y al equipo, y Pablo y su equipo pues son puestos en la cárcel, los golpean, los azotan. Todavía no tienen idea que Pablo es un ciudadano romano, pero bueno, Pablo está en la cárcel en Filipos. Este es el contexto en donde se va a terminar generando el famoso texto del 16:31. Pablo está en la cárcel. Con toda probabilidad, ya Pablo venía hablando con este carcelero. ¿Qué es un carcelero? Era un custodio del apóstol Pablo y obviamente de todos los que estaban allí presos. Con toda probabilidad, ya Pablo le había predicado, ya Pablo le estuvo presentando el evangelio, ya Pablo le estuvo a lo mejor enseñando acerca de Cristo, pero ese carcelero todavía no tomaba su decisión. Este es el contexto de todo lo que está sucediendo en estos capítulos, ¿no? Y con estos textos. Pero el carcelero todavía no tomaba, pues a lo mejor la decisión. Pero en la noche, ya cuando llegamos probablemente al capítulo 25, nos dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es decir, ya en la medianoche, ahí está Pablo y Silas con un cepo en la pierna totalmente dormida, pero ahí estaban ellos adorando, sí, adorando en medio de las dificultades, adorando en medio de las pruebas, adorando en medio de circunstancias difíciles, porque esa es la vida del cristiano, adorar a pesar y bajo cualquier circunstancia. Entonces ahí está Pablo y Silas cantando himnos, adorando al Señor. De pronto, de repente, vino un tremendo terremoto. El terremoto fue de tal magnitud que probablemente los cimientos de la cárcel se tuvieron que haber caído, o a lo mejor las rejas por el mismo movimiento quedaron bastante débiles, de tal manera que ya los presos voluntariamente solo podían empujar las rejas y escapar pues masivamente. A partir de ese terremoto, ya cuando probablemente el terremoto pasa, ¿verdad? Ya el carcelero, ya en su mente, él está pensando que probablemente todos los presos escaparon y él era responsable de todos estos presos que estaban allí. Ya ahí en ese momento el carcelero lo único que pensó, el versículo 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Tal cual, cuando él ve todo abierto, causa del terremoto, el carcelero simplemente se iba a matar, porque él sabe que por la responsabilidad que él tenía, lo iban a matar de todas maneras, así que él mismo como que iba a practicarse el suicidio, ¿no? Pero ahí en ese momento, cuando el carcelero está a punto de quitarse la vida, es que Pablo le grita, versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y es increíble, hermanos, cómo Pablo pues interviene y Pablo le dice al carcelero, no te quites la vida, ninguno hemos escapado. Ahora, hay muchas hipótesis sobre este punto y una de las primeras hipótesis es si dentro de esa cárcel solamente estaba Pablo, su equipo o la hipótesis que más me gusta, que más me encanta, y es que la influencia de Pablo dentro de esa cárcel había sido tan tremenda, me imagino que compartiendo el evangelio con cada uno de los presos que él encontró allí en ese lugar, fue tan fuerte la influencia del apóstol Pablo en ese lugar, que a pesar de que los presos que no estaban con Pablo, no forman parte del equipo de Pablo, vieron la oportunidad de escapar, Pablo les persuadió. Pablo los persuadió diciéndoles, aunque vean la puerta abierta, si ustedes se escapan, saben que van a hacerlo mal, está mal. No, tienen que quedarse, no deben escapar. Y yo estoy enamorado de esa hipótesis. Yo creo que indudablemente la influencia del apóstol Pablo, porque Pablo no era un cristianito moderno, de estos light, de estos que no hablan, de estos que puro congraciarse con el mundo. No, Pablo era otra cosa. Pablo era tremendo cristiano.
Pablo sí era muy diferente a lo que vemos el día de hoy. Pablo era muy distinto. Así que probablemente toda la influencia o la influencia de Pablo sobre todos los demás presos, pues hizo que ninguno tomara la decisión de escaparse y convertirse en un prófugo, que sería hasta peor para ellos. Así que cuando Pablo le dice al carcelero, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¡Wow! El carcelero no lo podía creer. El versículo 29 nos va a decir, él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando. ¿Por qué estaba temblando el carcelero? ¿Por qué estaba impactado el carcelero? Porque vio que aunque todos los presos tuvieron la posibilidad de escapar, ninguno se escapó. Todos se quedaron allí, y de verdad es algo que ese carcelero en su vida jamás había visto y había experimentado. Claro, lo que pasa es que en la cárcel estaba un hombre de Dios predicando el evangelio. Lo que pasa es que en la cárcel estaba un verdadero hombre de Dios predicando el evangelio. Y no sabemos cuánto tiempo, cuántos días, cuántas noches estuvo Pablo preso allí en Filipos, pero indudablemente de que desde que los pies de Pablo pisaron esa cárcel, cada persona que se acercaba a Pablo le predicaba el evangelio. ¡Qué gran apóstol el Señor nos dio a nosotros los gentiles! Alabado sea el nombre de Dios por la vida del apóstol Pablo. Fue tal la magnitud de lo que Pablo había hecho en esa cárcel en pocas horas, en pocos días, que miren toda la influencia que logró Pablo allí en poco tiempo. Entonces el carcelero, viendo eso, tembló de la emoción, no comprendía lo que estaba pasando. Allí en ese momento, ya el carcelero no puede más. No puede más. ¿Con qué? Con el evangelio que con toda seguridad ya Pablo le había predicado. Cuando usted lee el contexto, hermanos, por eso es importante leer. Por eso es importante estudiar qué es lo que el día de hoy no hace la iglesia. La iglesia no quiere leer la Biblia, la iglesia no quiere estudiar la Biblia, la iglesia solo quiere entretenimiento, distracciones, risas aquí, risas allá, y el conocimiento bíblico muerto. No conocen. Y el que no conoce la Escritura, el que no lee la Escritura, el que no experimenta el poder de la Escritura, no va a poder entender estas maravillas de Dios. Miren qué maravilla de Dios. El carcelero está temblando, está en shock. Y el carcelero lo único que puede hacer, dice, se postró a los pies de Pablo. Se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, los saca probablemente desde un lugar donde estaban ellos, de la cárcel, de la reja, y les dijo, la pregunta va a venir, acá viene el contexto del texto 31. Y sacándole les dijo, señores, el carcelero le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren qué pregunta tan poderosa. Qué pregunta, hermano. Cada vez que yo paso por este texto, a mí realmente me da de todo, me da de todo. Me da tristeza, me da frustración, me da nostalgia, me da de todo. ¿Sabe por qué? Porque si el día de hoy existiera las iglesias, los pastores se abocaran en este tiempo a predicar el evangelio bíblico, el evangelio que está estipulado en las Escrituras, con toda seguridad tendríamos este tipo de reacciones. Tendríamos la gente preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser libre del pecado? ¿Qué debo hacer para dejar esta vida tan terrible que ya no la soporto? ¿Y sabe por qué el mundo no nos está preguntando esto ya? Porque no estamos predicando el evangelio. Tan sencillo. No estamos predicando el evangelio. Las iglesias del día de hoy están predicando cualquier cosa, menos el evangelio. Que el evangelio es esto. El evangelio es esto que estamos acá compartiendo. La Biblia, ese es el evangelio. Ahí está el evangelio, en la Biblia. La Biblia escrita, ahí está la palabra de Dios escrita, ahí está el evangelio.
pero no lo estamos enseñando, no lo estamos predicando. Tenemos la bendición que gente de todas partes llega a nuestros locales, a nuestra iglesia, y lo que hacemos es tirarles mensajes de entretenimiento, mensajes psicológicos, y no les predicamos el evangelio. Pablo sí predicó el evangelio a este carcelero, y miren la reacción de este hombre ahora. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y allí es donde llega la respuesta del apóstol Pablo, la famosa respuesta del apóstol Pablo en 18:31, que inclusive dice, si lo vemos tal cual como está escrito, no fue Pablo solamente, dice, ellos dijeron, Pablo, Silas, todo el equipo, ¿no? Le responden a lo mejor al unísono, le responden a este carcelero. Versículo 31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo como Señor, como Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está el texto. Pero si lo dejamos hasta allí, o mejor dicho, el haberlo dejado hasta allí, que es lo que muchos hacen, porque muchos pastores a lo mejor a veces pasan por estos capítulos y por estos textos, pero llegan hasta el 31 y llegando hasta el 31 desarrollan su mensaje. Y usted lo ve, sí, porque tú tienes que creer, porque Dios me dice que la bendición que está sobre ti va a alcanzar a tu familia, porque yo veo que la unción que está sobre ti va a alcanzar a tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo todo este montón de errores doctrinales? Porque han llegado al 31, han llegado hasta el 31, no avanzaron más. Pero en este video vamos a superar el 31, vamos a avanzar un poco más y vamos a ver que todo queda bastante claro solamente avanzando un poquito más. El 32 nos va a decir, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Miren qué fácil, hermanos. Miren qué fácil resolvimos todo este problema, ¿no? ¿Tus hijos están bajo la promesa? No, tienes que llevarles el evangelio. Simple. Tienes que llevarles el evangelio. Es lo que pasó acá. Pablo y Silas le dijeron al carcelero. Que el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué pasó posteriormente? Ellos le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su casa. Es decir, ¿tiene lógica? Sí, tiene lógica lo que dijeron los apóstoles con lo que sucedió después. Sí, porque ellos le dijeron, mira, la única manera que seas salvo, que sean salvos tú y luego tu casa es que reciban el evangelio. Entonces, ¿cuál fue la siguiente acción? Le presentaron el evangelio que indudablemente, como les dije, yo estoy seguro que ya él lo venía escuchando, pero este fue el momento de confirmación del carcelero. Le presentaron el evangelio a él y a su casa. Entonces, si al presentar el evangelio al carcelero y a su casa, tanto el carcelero como los que están en su casa creen, ¿qué promesa nada de allí? No hay ninguna promesa. Lo que hubo fue una acción consumada. Una acción consumada. Se presentó el evangelio, creyó el carcelero, creyeron también cada uno de los que estaban en su casa y por eso fueron salvos el carcelero y los de su casa. Eso no es un tema místico, no es un tema cabalístico, no es un tema de que Dios me prometió. Dios no le ha prometido a nadie que va a salvar a su hijo si no le predica el evangelio. No hay manera de ser salvos, hermanos, sin la predicación del evangelio. No hay manera. No hay manera. Nadie entra al cielo sin la predicación del evangelio, sin recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal. No es el Cristo de mi mamá, no es el Cristo de mi papá, no es el Cristo de mi abuela, no es el Cristo de mi tía.
Hasta que Cristo no sea tu Señor, olvídate del cielo. Y aunque te digan que estás bajo la promesa, aunque estés viviendo como diablo, pero tu mamá todavía te sigue diciendo que estás bajo la promesa, es una mentira. Arrepiéntete si estás viendo este video. Arrepiéntete, confiesa tus pecados y haz de Cristo tu Señor. Es la única manera en que puedes ser salvo. Fuera de eso, no hay ninguna posibilidad. Y el 33, porque vamos a seguir avanzando, más del 31. Fíjense, ya superamos el 31 y miren que ya tiene bastante lógica para cada uno de nosotros. El carcelero recibe el evangelio, pero también su casa recibe el evangelio. Cree el carcelero y también su casa cree en el evangelio. Cada uno de manera individual, no de manera grupal, no es un combo. Cada uno de manera individual. El 33 entonces nos dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida, escuchen bien, y enseguida se bautizó. ¿Quién se bautizó? El carcelero. ¿Con quién? Con todos los suyos. Miren qué perfecto. Entonces, el carcelero se bautizó y luego dijo, no, mi familia está bajo la promesa. No, se bautizó el carcelero y también se bautizó toda su familia, toda su casa. Es decir, acá estamos hablando de salvaciones personales. Cada quien aquí, obviamente el carcelero tiene el protagonismo, pero cada integrante de su casa está tomando decisión personal por Cristo. Este es el contexto real de Hechos 16:31. Y finalizamos con el versículo 34. Dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó. Escuchen bien. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. 34. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Así que, hermanos, hemos analizado Hechos 16:31 y también nos ha permitido para meterlo en su real contexto. Y nos ha permitido también esto desechar esa mala doctrina de que mis hijos están bajo la promesa, de que yo estoy orando por ellos, pero no les predico, de que yo sé que algún día ellos van a llegar a los pies de Cristo, porque un profeta me lo profetizó, porque lo vi en un sueño, porque nada de eso, hermano, nada de eso. Nada de eso tiene fundamento bíblico. Marcos 16, ¿qué es lo que dice? Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. En ese término criatura están sus hijos, están mis hijos y están los hijos de mucha gente. Pues tenemos que predicar el evangelio a nuestros hijos para que nuestros hijos tomen sus decisiones por Cristo. El que cree será salvo. El que no cree está condenado, sea mi hijo, sea su hijo, porque no existe esta mala teología o esta mala doctrina de que mis hijos están bajo la promesa. Eso no aplica para el periodo neotestamentario. Así que, hermanos, espero que haya sido de edificación para ustedes esta enseñanza. Gracias a mi hermana, la hermana de nuestra iglesia, que nos dio para analizar, este hermoso texto. Creo que nos hizo bastante bien a todos. Y sigamos creciendo, sigamos aprendiendo a meter los textos en su contexto. Si logramos hacer esto, hermanos, y nos mantenemos en la fidelidad de no usar textos fuera de contextos, pues vamos a entender la palabra de Dios como debe ser y las bendiciones espirituales serán demasiado abundantes en nuestras vidas. Ya nos veremos entonces en un nuevo video, en otra oportunidad. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos entonces en otro video.